Hola, Alba. Hola, gente, ¿qué tal? ¿Me oyes? ¿Me Yo escuchas? sí, ¿y tú a mí? Muy lejos. ¿Muy lejos? A ver, estoy aquí con el micro, en teoría. Vamos a ver si la gente que se va conectando nos dice si me oye bien o nos oye mal. Ahora. ¿Ahora bien? Sí, sí, ya te oigo bien, te oigo bien. Vale, perfecto. Pues nada, empezamos este directo que me hace muchísima ilusión. Bienvenido y gracias por dedicarnos este ratito. Vicente, si te parece, hago una pequeña introducción, luego nos cuentas un poquito sobre ti y tengo aquí unas cuantas preguntas apuntadas para que nos cuentes cosas. Vale, perfecto. Oye, tú sí me ves a mí, ¿verdad? Es que yo a ti no te veo. Ah, yo sí, te veo Vale, y te oigo perfecto. perfecto. Pues vamos allá. Vale, bueno, de nuevo gracias. Me presento para las personas que están por aquí que vienen de tu perfil. Yo soy Ujú. Alba González, soy mentora de emprendedoras y acompaño a personas que están entre el primer y el quinto año de emprendimiento un poco a crear esa estructura de sus negocios para conseguir que estos negocios sean rentables y puedan vivir de ello, ¿no? Y en este punto, un poco en este camino, sobre todo llegando al final, sí que vemos unas pequeñas nociones de finanzas, pero he querido traerte aquí a este directo porque sé que tú nos vas a aportar muchísima más luz, sobre todo a las personas que nos están viendo. Así que, de nuevo, gracias, bienvenido. Un Y placer. si te apetece presentarte, Vicente. Muy bien, pues muchas gracias, Alba. Yo soy Vicente Enguita, soy dos cosas. Soy trabajador por cuenta ajena, soy director financiero de empresa multinacional y luego también soy uno de estos emprendedores mayor de 50. Tengo una marca personal desde hace 3 años en la que doy formación y asesoría en finanzas empresariales. Bueno, pues básicamente enseñando todo lo que he podido aprender durante mi carrera profesional en el área financiera de grandes empresas. Entonces, bueno, pues me dedico sobre todo a la formación y abarcando desde futuros emprendedores, pasando por los emprendedores que ya están en marcha y acabando por los directivos de empresa. Así que encantado de estar aquí y, bueno, lo que se pueda ayudar, pues fenomenal. Seguro que sí. Qué importante esta parte porque yo siempre digo que, por desgracia, para mí es un poco una desgracia, en este país no nos enseñan desde la base educativa, ¿no? Nada sobre finanzas y luego queremos emprender y venimos con muchas ganas de poner todo lo que sabemos sobre pues eso, en el asador para ofrecer lo mejor que damos de nosotros o nosotras mismas y Ujú. luego siempre nos encontramos con problemas a la hora de gestionar nuestras finanzas, de saber qué cosas tenemos que tener en cuenta, incluso para poner un precio en nuestro producto o servicio. Así que nos va a venir muy bien todo lo que nos vas a contar. Y si te parece, empezamos con la primera pregunta que tengo por aquí apuntada. Y es que de estos directos a mí me gusta que la gente se lleve consejos, que salga de aquí con contenido. Así que lo primero que me sale preguntarte es, ¿qué son aquellas tres cosas que tú dirías que un emprendedor o una emprendedora ha de tener en cuenta sí o sí? Bueno, pues pensando además sobre todo en las personas que van a emprender, ¿no? El que ya ha emprendido, pues poco a poco va aprendiendo a base de ensayo y error, pero las tres cosas más importantes a la hora de emprender en la parte financiera son, bueno, primero de todo, conocer un poco cuáles son las obligaciones fiscales, porque de esto no nos podemos escapar ninguno, conocer las obligaciones fiscales. En segundo lugar, hacer un buen plan financiero, un buen plan de empresa, es decir, proyectar lo que tienes en la cabeza, el negocio, el modelo de negocio que tienes en la cabeza, proyectarlo hacia el futuro, hacia por lo menos 6 meses o un año, y ponerle números para ver un poco pues qué es lo que necesitas. Y ligado a eso, el saber buscar la financiación adecuada. ¿Por qué digo saber buscar la financiación adecuada? Hombre, todo el mundo sabe ir a un banco, ¿no? A pedir un préstamo, pero una de las cosas que más, uno de los, digamos, errores más frecuentes al principio cuando se emprende es que se pide demasiada financiación. Me refiero que como no hacemos bien el cálculo inicial del plan de negocio, del plan financiero, vamos al banco, pedimos una cantidad que a lo mejor luego no es la que en realidad necesitábamos y pagamos muchos intereses pues de una forma pues, innecesaria, ¿no? Aparte de la carga que ya supone la financiación. Pero vamos, los tres puntos más importantes son esos: el conocer la fiscalidad, las obligaciones fiscales, no ser un experto en impuestos, ¿eh?
conocer las obligaciones fiscales, saber un poco poner lo que tienes en la cabeza en números, hacer un plan de negocio, y ese mismo plan de negocio es el que te va a mostrar qué cantidad necesitas pedir al banco para arrancar si necesitas financiación. No todo el mundo necesita financiación, pero bueno, suele ser habitual necesitar por lo menos un poco. Sí, sobre todo estoy pensando en negocios, ahora mismo sí que hay un gran aumento del número de negocios digitales, pero es verdad que yo que tengo un negocio físico también, de personas que están empezando negocios físicos sí que es como más fácil, ¿no? Que tengan que recurrir a esta financiación. Y fíjate que Sí, has hablado de impuestos y a todos y a todas nos suena esta palabra porque sabemos que los tenemos que pagar cada X tiempo y es cuando nos acordamos de los impuestos. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta mucho educar también es en esta parte de la empresa, que sí que puede ser quizás la más tediosa para aquellas personas que no tienen a lo mejor el vocabulario o el conocimiento en este ámbito, porque al final, si yo hoy sé un poco de esto, no soy experta, es porque cuando emprendí, monté mi negocio, pues hice el típico MBA en el que te enseñan un poco de esto y conoces estos términos. Es verdad que hoy en día, pues mucha gente emprende y no tiene en cuenta esta parte. Así que, hablando un poco de impuestos y todas estas cosas, me gustaría que nos dijeras aquellos impuestos que sí o sí debemos conocer. muy bien. Sí, bueno, en realidad son básicamente dos tipos de impuestos, los más importantes, que son, bueno, el IVA, el famoso IVA, que el famoso IVA en realidad es un impuesto, bueno, pues pagamos IVA cuando compramos cosas y cobramos IVA cuando las vendemos. Luego se hace un neteo y lo que quede neto pues es lo que realmente hay que pagar de IVA. El IVA es un impuesto al consumo que viene automáticamente con las compras y con las ventas que hacemos. Es decir, no tiene más misterio que eso. Lo que hay que hacer es controlar el IVA que vas cobrando, el IVA que vas pagando para saber cuánto te va a tocar trimestralmente pagar de liquidación. Pero bueno, el IVA es un impuesto en el que poco se puede hacer. Va en las facturas y como digo, pues al ser un impuesto al consumo, aparece tanto en la venta como en las compras y luego se hace una liquidación. El segundo impuesto, que quizá es, vamos a decir, más importante, porque ese sí que está directamente ligado a lo bien o lo mal que nos vaya en el negocio, es el impuesto sobre los beneficios. Si trabajamos bajo la forma de autónomos, bajo la forma jurídica de autónomos, pagaremos lo que se llama el IRPF, que es el impuesto sobre los beneficios que me genera el negocio, igual que lo paga un trabajador por cuenta ajena sobre su sueldo, es el mismo impuesto, con los mismos porcentajes, etcétera. Y si trabajamos bajo una forma jurídica de sociedad, ese impuesto sobre el beneficio se llama impuesto de sociedades. La mecánica es la misma. Tengo unas ventas, tengo unos gastos, la diferencia es mi beneficio y a ese beneficio se le aplica el tipo impositivo que me toque pagar. Si soy autónomo, el IRPF. Si soy una sociedad, el impuesto de sociedades. Quizá la única diferencia entre el IRPF y el impuesto de sociedades es que el IRPF es un impuesto progresivo, cuanto más ganes, mayor porcentaje pagas, mientras que el impuesto de sociedades es un impuesto fijo, que pagas un 25% sobre el beneficio, ganes lo que ganes. Pero bueno, eso es otra historia. Cuando uno empieza como autónomo, cuando uno empieza como emprendedor, lo más aconsejable es empezar como autónomo y cuando el negocio ya adquiera unos determinados volúmenes, pues puede ser interesante pasar a ser una sociedad, pero todo eso se gestiona y se maneja con la asesoría fiscal, que es la que debe asesorar al emprendedor. Entonces, IVA e impuestos sobre los beneficios. Impuestos sobre los beneficios, soy autónomo, IRPF. Soy una sociedad, impuesto de sociedades. Voy a aprovechar para decir una cosa, que es por ver la botella medio llena. Pero Siempre. si pagamos impuestos es buena señal, ¿eh? Total. Es decir, eh, ya sé que no nos gusta pagar impuestos a nadie, pero para la gente que se va a animar a emprender y que, bueno, pues en las redes se ve mucha negatividad, ¿no? Me toca pagar impuestos, me toca pagar impuestos. Sí, es una faena, pero es buena señal.
porque si no te toca pagar impuestos es porque el negocio está perdiendo dinero. Entonces, en ese sentido es un mensaje de positivismo y de tomar de forma positiva el tema de los impuestos. Aquí también, si me permites, ya que hablamos de los impuestos, voy a decir un par de palabras sobre cómo hay que trabajar con la asesoría fiscal, la asesoría a la que le damos los papeles. Es muy importante que para asegurarnos de que cumplimos con nuestras obligaciones fiscales, le entreguemos a la asesoría puntualmente todas las facturas, las que recibimos de los proveedores cuando compramos y las que emitimos a los clientes cuando vendemos. Es muy importante porque si nos falta una sola factura, si hay un papel que extraviamos y no entregamos a la asesoría, ya los impuestos no estarán bien calculados del todo. Entonces, el orden administrativo es algo que no es negociable cuando se tiene un negocio. Es decir, parece una tontería porque cuando hablamos de finanzas, claro, es más divertido hablar de rentabilidad, de liquidez, de crecimiento, pero la parte administrativa, que es un poco rollo, los papeles, es clave llevarla perfectísimamente bien y al día. Por lo que digo, cualquier documento que no se entregue a la asesoría nos deja nuestros números incompletos y al quedar incompletos el cálculo del IVA va a estar mal y el cálculo del impuesto sobre los beneficios va a estar mal. Por eso aconsejo siempre a la gente que en este punto sea muy, muy cuidadosa. Hoy en día muchísimas asesorías ya trabajan en nube, es decir, nos abren un espacio para que vayamos dejando los documentos en tiempo real y así es más fácil no extraviar nada ni olvidar nada. Pero hay que prestar atención a este punto porque es un enemigo silencioso. Sí. Entonces, bueno, es una cuestión de disciplina, pero lo recomiendo muchísimo a todo el mundo para que podamos cumplir bien con las obligaciones fiscales. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo siempre invito a que exista pues como mucho orden en este sentido, ¿no? Porque al final tener esto en orden va a hacer también que tu negocio tenga orden, porque al final tú no puedes hacer un cálculo en las nubes. Quiero decir, tienes que amarrarte a algo y la mejor manera de que esto pase y de que no te falte nada es precisamente ser ordenada también en la parte administrativa, que cuando emprendes es algo, es un pilar de tu negocio y muchas veces lo dejamos de lado o como delegamos esta parte en asesorías y es verdad, yo lo delego, obviamente es normal, pero aunque solo sea por empatía con el asesor o la asesora, está bien que le mandes las facturas de manera ordenada y que las tengas siempre al día, porque al final es la mejor manera de un correcto funcionamiento, o sea, 100% de acuerdo en este sentido. Y quería volver un momento al punto este del IVA que hablábamos, ¿no? De estas partes de qué impuestos debemos conocer, un poco por aclarar también a las personas que a lo mejor nos van a ver o nos están viendo y pueden pensar, ¿y estos? Porque ahora me hablan de esto tan, que puede parecer tan técnico, ¿no? Y es que es tan importante como que a la hora de poner, yo esto lo digo siempre a mis alumnas, cuando vayáis a poner un precio a alguna cosa, cuando vayáis a negociar un precio, tened en cuenta que vais a tener unos impuestos sobre ellos, o sea, que vais a tener que pagar o que vais a, bueno, que luego obviamente pues a veces también se deducen, pero lo que quiero decir es negociad vuestros precios siempre con la base imponible. Y luego añadid ese importe a mayores porque os va a venir, o sea, si no, no vais a saber exactamente lo que vais a cobrar, porque esto tú has nombrado antes, ¿no? Cuando trabajas por cuenta ajena, ¿qué pasa? Pues que depende de tu casuística, a ti te van a afectar unas cosas u otras a la hora pues, de tus retenciones en este sentido. Pues cuando eres empresaria o autónoma o emprendedora pasa lo mismo. Yo, por ejemplo, que tengo una sociedad también, yo sé que con la sociedad sí que emito IVA, pero por ejemplo como autónoma sé que solo emitiría IRPF. Entonces, depende del caso, de cada situación, de cada negocio, pues vas a tener en cuenta unas cosas u otras. Entonces, para que no te afecten, la mejor solución que yo encuentro es calcula tus precios, o sea, di tus precios con la base imponible y luego a mayores añade los impuestos. Yo no sé si esto entiendo que estás de acuerdo, si Sí, quieres. sí, o sea, es muy importante saber una cosa. Vamos a ver, el IVA, ya que estamos hablando del IVA, eh, el IVA que nosotros cobramos en una factura a un cliente es un IVA que luego se lo tenemos que reintegrar al Estado. Es un IVA que no es nuestro, No es vamos a decirlo nuestro, así. exacto, No es no es nuestro. nuestro.
Por eso es muy importante, por eso es muy importante que el autónomo, cada vez que venda y facture el IVA, la parte que cobra de IVA la vaya apartando, porque esa hay que devolvérsela al Estado. Se va a netear también con el IVA que has pagado en las facturas de los proveedores, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que no es nuestro. Entonces, el cálculo de los precios, bueno, el cálculo de los precios es otra. Ahí sí que, bueno, tendríamos que hacer un directo de 6 horas para hablar del cálculo de los precios, pero sí, sí, claro, las personas tienen que tener muy presente siempre que hay unos impuestos que también le vamos a repercutir al cliente y que por lo tanto tienen que estar comunicados con los precios, claro. Y no se suele tener, ¿eh? Luego yo me encuentro muchas veces con que hay sorpresas. Porque claro, si no te lo explican, si tú no lo sabes, tú dices, bueno, pues yo cobro 60 euros este servicio, esta hora. Pero es que esos 60 euros no son los 60, tú no vas a cobrar esos 60, o sea, los vas a cobrar porque te van a entrar en el banco, pero hay una parte que no es tuya. Entonces, para evitar sorpresas, lo mejor es que esto se tenga en cuenta siempre, siempre y ya desde el principio. O sea, creo que es como de primero de Sí, emprendimiento. sí, sí, sí. Es que da lugar a muchos malos entendidos cliente-proveedor, además, ¿eh? Exacto. Es decir, hay veces que le dices a alguien, oye, me debes 60 y te dice, no, 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 te debo, yo qué sé, 45. No, hombre, me debes 60 porque los 45 se sobreentendía que iban sin IVA, ¿no? O los 60 se sobreentiende que van con IVA. No, pues yo sobreentiendo o no sobreentiendo. Entonces, en esto la comunicación cliente-proveedor tiene que ser clarísima, clarísima, porque si no da lugar a muchos malos entendidos. De todas las formas, una persona que emprenda va a tener una asesoría fiscal. En los temas fiscales, el autónomo no tiene por qué ser ningún tipo de experto. Para eso está la asesoría fiscal. Que nadie dude en preguntárselo todo, todo lo relativo a los impuestos a su asesoría fiscal. Para eso la pagamos y hay asesorías muy buenas y muy bien preparadas. Y esto es muy importante, que nadie se quede con ninguna duda fiscal, que el autónomo, que la persona que va a emprender o el que ya ha emprendido, si se me permite la expresión, no juegue a ser experto en impuestos. No lo somos nadie. Los que llevamos en el mundo de las finanzas empresariales muchos años, yo mismo, yo no soy experto en impuestos. Los impuestos son una cosa que cambia todo el tiempo, las leyes. Entonces, el que realmente entiende es el asesor fiscal. Hay que consultarle todas las dudas que tengamos. Además, también aprovecho, ya que hablamos del asesor fiscal, para aclarar una cosa. El asesor fiscal es el que nos hace los números, nos calcula los impuestos, pero no es el que dirige financieramente nuestro negocio. La dirección financiera del negocio recae en el emprendedor o en la emprendedora. Por ejemplo, mi asesor fiscal no va a decidir qué precios pongo a los productos o servicios. Mi asesor fiscal no va a decidir a qué clientes les vendo o no les vendo. Mi asesor fiscal no entra en las negociaciones que hago con mis clientes y mis proveedores. Mi asesor fiscal no decide si pido 8.000 euros o 28.000 euros al banco. Porque muchas veces la gente cae en esa frase de no, pero yo no tengo que saber nada de finanzas antes de emprender, porque de las finanzas se encarga la asesoría. No, hay que distinguir. La asesoría te hace las cuentas, pero tú llevas las cuentas. Esto es muy, muy importante que las personas que nos escuchen lo tengan muy presente. Sí, al final es nuestra responsabilidad como dueños de un negocio. Es algo que tenemos que controlar y tenemos que conocer porque si no, no van a salir las cosas como nosotros queremos. Y al final yo siempre digo lo mismo. No saber de finanzas puede hacer que un negocio deje de ser rentable y un negocio que no es económicamente viable o rentable deja de ser un negocio. Así que no, Totalmente. la información siempre es poder en este sentido. Así que está muy bien ofrecer también estas bases que además yo sé que tú ofreces también en tu contenido en Instagram y demás para personas que están empezando y les suena todo en otro idioma, como que no entienden nada por lo que te Normal, comentaba. Es que es normal. normal, sí, es muy cambiante y no podemos saberlo todo. Entonces también se agradece la labor de divulgación que tú haces también en tus formaciones y en tu perfil. Y antes has hablado al principio, hemos comentado, has hablado de plan de negocio y de financiación. Estas son dos cosas que a mí me interesan mucho porque yo, fíjate, te voy a contar aquí, voy a contar un secreto en directo. Me acuerdo cuando yo hice mi primer plan de negocio,
lo primero que piensas cuando te dicen tienes que hacer un plan de negocio es ¿para qué? ¿Para qué necesito hacer yo esto? Y fíjate que en mis mentorías hacemos un plan de negocio, pero yo no le llamo plan de negocio por el rechazo que provoca normalmente, porque claro, es como un documento estándar, extendísimo, o sea, muy, muy extenso y no sabes por dónde cogerlo. Entonces tú te enfrentas a todo ese papeleo y dices, vale, ¿qué hago yo con esto? Así que me gustaría retomar esta parte de desde plan de negocio y plan financiero que tú comentabas y la parte de financiación y que nos contaras esta interrelación que hay entre ellos. Por qué es importante? Bueno, entiendo lo que dices, ¿eh? Las finanzas en sí dan un poco de yuyu a la gente que no está familiarizada con ellas. Voy a hacer un comentario antes de entrar en la respuesta de la pregunta. En realidad, y lo digo de verdad, no lo digo porque yo sea financiero, ¿eh? Las finanzas empresariales que necesita un emprendedor, las que necesita un emprendedor, son súper sencillas, pero es verdad que hay que hacerse con ellas. Eh, Vamos a ver, el plan de negocio al final es coger todo lo que yo tengo en la cabeza y ponerle números. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario el plan de negocio? Porque es que realmente en una empresa, en un emprendimiento, nos guste o no, nos guste o no, hay una cosa a la que no nos podemos escapar. Un negocio, la salud de un negocio, la supervivencia y el crecimiento de un negocio se mide con números. Esto es así para un pequeño emprendedor y para la multinacional más grande del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que a todas las ideas vamos a ver, ¿qué es lo importante cuando voy a emprender? Tener la idea, tener una planificación estratégica, saber segmentar, es decir, todo aquello que tú, Alba, enseñas en tu programa Faro. Tú le estructuras la cabeza al futuro emprendedor, a la futura emprendedora, para que ataque su negocio de una forma estructurada y con sentido. Entonces, ¿tú qué es lo que haces en el programa Faro? Le haces a la emprendedora o al emprendedor poner sus ideas encima de la mesa y se van estructurando. ¿Qué quiero atacar como clientes? ¿Qué mercados? ¿Qué precios? Lo que sea. ¿Qué pasa? Que si tú a eso no le pones números, no sabes cuánto dinero necesitas para el negocio. El negocio tiene un principio que es, vamos a decir, insalvable. Desde el día uno tienes gastos, desde el día uno. Pero a lo mejor no tienes ingresos desde el día uno. Es decir, el gasto empieza en el segundo cero y la primera venta pues llega cuando llegue. Igual que en la economía familiar, si cogemos el extracto bancario durante el mes, hemos pagado 25 veces y hemos cobrado 2, ¿no? Lo importante es que lo que suman los cobros sea superior a lo que suman los pagos. Pero a lo que voy es, en un negocio hay muchas más operaciones de gastos que de ventas. Más operaciones, no digo más cuantiosas en euros, sino hay más operaciones. ¿Qué pasa? Que lo primero que tengo que conocer como emprendedor, lo primero que tengo que poner encima de la mesa es, oye, a mí esto cuánto me va a costar más o menos. Porque claro, a los proveedores, ¿con qué les pago? Con dinero. Al Estado, ¿con qué le pago los impuestos? Con dinero, con cash. Entonces, yo necesito, lo primero de todo, saber cuánto me va a costar el negocio, el plan que tengo en la cabeza. Para saber qué, cuánto dinero necesito para poder pagar a los proveedores y al Estado. Esto para empezar. Esto para empezar. Pero además también quiero vivir del negocio. Entonces yo necesito también un dinero adicional para mi vida privada. Si yo no hago un cálculo de ese dinero, no sé cuánto tengo que vender. Entonces, si yo primero miro cuánto me cuesta esto, eso me obliga a ir bum, 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 a través de todos los gastos que va a tener mi negocio. Es decir, le estoy dando una vuelta entera a mi plan, a mi idea. Una vez que calcule lo que creo que me va a costar todo lo que necesito y que tenga calculado cuánto quiero para mí, lo que se suele llamar el sueldo del emprendedor, yo voy a decir, por ejemplo, pues para eso necesito, yo qué sé, me lo invento, vender 3.000 euros cada mes. Muy bien. ¿Esto encaja con mi plan de ventas? ¿Esto encaja con mi plan estratégico?
Los clientes que yo tengo visualizados, he trabajado con Alba en el plan Faro. Vaya, se ha cortado. Ay, ¿Me oyes? ¿Se ahora oye? sí, ahora sí. Sí, es que estaba entrando una llamada. Ah, No, decía que al final, si yo no sé lo que me cuestan las cosas, lo que creo que me cuestan las cosas, no puedo saber cuánto necesito vender. efectivamente. Y hay que ser realista también, y perdona que me meta en la respuesta, pero al final sí es cuánto cuesta mi vida, cuánto necesito ingresar y sobre todo cuántas horas tengo. Porque yo me he encontrado también con faltas de realismo en este sentido, de Sí, decir, pues oye, yo trabajo servicios uno a uno, quiero facturar X, imagínate, pues vamos a poner 1.000 euros a la semana, pero solo quiero trabajar 3 horas cobrando muy poco. Entonces, claro, al final es número también. O sea, tú necesitas claro, conocer los números para hacer este cálculo, porque muchas veces es imposible, pero claro. porque no te dan las horas con el precio que tú cobras o los ingresos que tú necesitas tener. Entonces, esta parte de realismo también es importante y benditas métricas también, benditos números, aunque los odiemos de primeras, pero ¿cuánta información nos dan? Es que nos dan la información del negocio al final. Claro, es que al final, mira, si en nuestra vida privada, no sé, estamos planificando las vacaciones para irnos con nuestra pareja una semana a París. Pues, ¿qué es lo que hacemos todos? Bueno, el hotel me va a costar 3.000, el avión 2.000, empezamos a hacer cálculos de los gastos. ¿Para qué? Para saber cuánto dinero necesitamos tener o generar de una forma u otra para poder irnos de vacaciones. Pues el negocio es un poco lo mismo. ¿Qué pasa con el negocio? Que tú puedes hacer el cálculo que te estoy diciendo, imagínate que llegas a la conclusión de que necesitas 20.000 euros, vas a gastarte 20.000 euros en tu negocio y vas a intentar vender 30.000. Muy bien, vas a ganar 10.000. Pero todavía queda la segunda parte, que es cuándo entra el dinero y cuándo sale. Porque claro, no solamente es que entre más dinero del que salga, sino que el dinero entre antes de salir. Porque esta es la segunda parte que hay que tener muy en cuenta, lo que se llama el flujo de caja. ¿Qué pasa? Que cuando tú haces un plan de negocio, es cuando te das cuenta los sitios donde pum, puedes tener un pico hacia abajo de dinero, una necesidad de financiación. ¿Me explico? Es decir, a lo mejor tú vendes 30.000 euros en un año o 40.000, pero los primeros 3 meses no vendes nada. A lo mejor, depende del tipo de servicio, de producto que tengas. A lo mejor no vendes nada, pero los primeros 3 meses pagas asesoría, no sé, página web, Cuota bla, 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 lo autónoma. que queramos. Sí. Efectivamente, la cuota de autónomo. Entonces, ese dinero, ¿con qué lo pagas? Vas a necesitar una financiación. Eso es el cálculo del dinero que necesito para arrancar. Es saber en qué momentos del tiempo, en el corto plazo, mi negocio, aunque en su conjunto me vaya a dar beneficios y me vaya a dar dinero, puede haber momentos donde no tenga yo el dinero físico. Pongamos un ejemplo de un trabajador por cuenta ajena. Si yo tengo que pagar la hipoteca el día 3 del mes, no es lo mismo que la empresa me pague la nómina el día 2 a que me la pague el día 4. Claro, me va a pagar lo mismo. Pero claro, si me la paga el día 2, puedo pagar la hipoteca el día 3. Y si me la paga el día 4, no puedo pagar la hipoteca el día 3. Parece una tontería, pero la sutileza es importante. En el negocio, en el plan de negocio que tiene que hacer el emprendedor antes de arrancar, tiene que ver cómo se mueve el ciclo del dinero, cuándo entraría y cuándo saldría, para ver dónde voy a necesitar financiarme y por cuánto. Sí, sí, muy, muy importante esta parte también. Y me quedo también con esto de no ver a los números como nuestros enemigos, porque también es como que escucho mucho, es que yo de números ni quiero saber, ni sé ni quiero saber. Y no, necesitamos saber porque qué gusto da también cuando sabemos, o sea, qué placer da conocer esta parte de tu negocio que es tan importante. Para mí, eso sí que te da poder sobre tu negocio, Sí, el conocimiento. sí, tiene mucho componente emocional. El control financiero de tu propio negocio
tiene un componente emocional muy alto, ¿eh? Es otro de los grandes desconocidos, el componente emocional. Es decir, incluso si tú sabes que la cosa no va bien, pero lo sabes y sabes por qué es, estás más tranquilo que ante esa incertidumbre de que sientes que algo no va bien, pero no sabes muy bien por qué es. Mm. Entonces, sí, los números son el mejor amigo del emprendedor y del empresario. Son los que le dicen las verdades como son. Y si tus clientes se animan a hacer su plan de negocio, cosa que yo recomiendo, además contigo están en muy buenas manos, o sea que con tu acompañamiento es perfecto. eh, Se van a dar cuenta que al hacer el plan de negocio que estás haciendo, darle una vuelta 360 grados a la planificación estratégica. Es ponerle números a la planificación estratégica. Entonces es un ejercicio muy ilustrativo porque te obliga a recorrer todos los rincones del negocio, todos. Mm. Y te ayuda a accionar, porque yo esto lo relaciono con los objetivos al final que tú tienes en tu negocio, a 6 meses, a un año, al tiempo que tú quieras. Si tú tienes un objetivo económico o financiero, eh, accionas, porque Sí, es mucho más fácil ver el camino en este sentido. Yo, a la tabla que comparto con mis clientas es una tabla muy básica, como te digo, para más información tendrían que recurrir a personas como tú, Vicente, pero sí que un básico es totalmente necesario. El básico que quizás es qué entra, qué sale, cuánto necesito, punto, lo que hablábamos, ¿no? Pero hacerlo, porque cuando tú ves esa tabla cubierta, yo sé que yo soy muy friki de Excel, me encanta Excel y al final siempre acabo recurriendo a las tablas de Excel y sé que mis clientas suelen odiar Excel, es una de las cosas que más odian, pero una vez aprenden y ven esa tabla cubierta, la sensación que te queda de decir, ostras, tengo a golpe de vista todo mi negocio, o sea, todo el esqueleto de mi negocio, toda la estructura financiera de mi negocio y sí, puedo tomar decisiones con facilidad ahora porque tengo la información. claro, claro. Entonces, Así fundamental esta es. parte. Y, 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 y no es una cosa muy complicada en el sentido de que es como todo, tiene su curva de aprendizaje, pero la primera vez es la que más cuesta. Luego, ir llevando el control, somos autónomos, somos emprendedores, no somos multinacionales que tienen 37.000 transacciones cada día. No tenemos un volumen de compras y de ventas, digo en cuanto a número de operaciones descomunal. Entonces, eso es bueno en el sentido de que nos permite, si nos ponemos, llevar un control financiero sin un gran esfuerzo, un control financiero muy bueno que, como dices tú, te permite tener cada día cuando te levantas la foto entera de tu negocio enfrente en una hoja de Excel y, hombre, eso da una calma y una perspectiva buenísima. Por eso también es tan importante que los números estén bien hechos, que estén completos, que no se nos olvide nada, porque lo que vamos a ver cada día en la hoja de Excel son los números que tiene el negocio y es importante que estén completos. Pero es tal como lo dices tú, una sencilla tabla y, y a poner números a lo que he puesto en esa tabla, a lo que he puesto en mi planificación estratégica, a lo que haya desarrollado la clienta contigo en el programa Faro. Ujú. Y, y es algo que al final me voy a aventurar, ¿eh? Luego ya me dirás tú en el futuro lo que dicen tus clientas, es hasta divertido cuando uno se lo toma con positivismo, porque te obliga a dar una vuelta a todo el negocio, todo el tiempo. 100%. Y yo, a mí me gusta verlo así, porque al final es verdad que yo no vengo del número de o sea, no vengo del mundo de las finanzas, yo al final, típico tópico, siempre fui de letras y a mí los números no me gustaban, pero realmente una de las cosas que más placer da precisamente, o sea, vuelvo a usar esta palabra porque es muy gustoso, es hacer esto, o sea, cuando yo cierro yo normalmente soy muy puntual con mi asesoría, a fin de mes yo ya tengo todo mi Excel montado y cuando yo, por ejemplo, en estas alturas del año, diciembre, último mes del año, y puedo ver atrás y ver la evolución y ver cómo han ido pues ciertos servicios, cómo han funcionado, cuáles me quedo y cuáles descarto, porque también me ayuda a tomar estas decisiones, porque, oye, no necesito poner energía en aquello que no me está ayudando a lograr mi objetivo financiero. Entonces, esa parte para mí es súper divertida. Y Sí, da gusto, es muy divertido. Es hombre, un y juego los, al final. y los números nos están diciendo cuál es el resultado de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo y de nuestras decisiones. Es decir,
son los que nos están también juzgando, los que nos ponen una nota a nuestra capacidad como empresarios o como empresarias. Entonces, también en ese sentido, pues es muy interesante. Si me permites decir otra cosa, bueno, voy a aprovechar ya porque es algo que me gusta comentar cuando hablo para emprendedores, sobre todo emprendedores nuevos o futuros emprendedores. Tenemos que tener en cuenta cuando ponemos un negocio que todo lo que hacemos es o una compra o una venta y que por lo tanto estamos todo el rato interactuando con terceros, con clientes y proveedores. Y bueno, a veces también contratamos gente, es decir, tenemos empleados. ¿Por qué digo esto? Que es muy obvio. Vuelvo a la parte administrativa. Lo que para mí es una venta, un ingreso, para mi cliente es un gasto. Lo que para mí es un gasto, para mi proveedor es un ingreso. Si yo me desordeno administrativamente y hay papeles que no entrego a la asesoría, pensemos que mi cliente o mi proveedor lo están haciendo bien y sí se lo están entregando a la suya. ¿Qué pasa? Que si yo me desordeno y, por ejemplo, mi cliente es ordenado, cuando Hacienda cruce las informaciones no van a cuadrar. Por ejemplo, si mi cliente declara un gasto Vaya. porque me ha comprado algo a mí, pero yo extravío la factura o no se la entrego a la asesoría, la de venta, y no declaro el ingreso, los números no van a cuadrar entre los dos. Y Hacienda puede interpelar a mi cliente y decir, bueno, a los dos, ¿no? Aquí hay alguno de los dos que está haciendo las cosas mal. Lo mismo con mi proveedor. Imaginemos que le generamos este tipo de situación a un cliente o a un proveedor. No, pues tenemos una responsabilidad también con ellos, ¿no? Entonces, el orden administrativo tiene muchas aristas que no se ven a simple vista, pero que es importante vigilarlas, que es eso. Como interactuamos con terceros, tenemos que suponer que nuestros clientes y proveedores sí están haciendo bien las cosas y están registrando todo en sus números, y tenemos que ser extremadamente cuidadosos con hacerlo nosotros también para no generar ningún problema fiscal a unos u a otros y a nosotros mismos, claro. Exacto. Entonces, este punto que no es conocido, pero pasa mucho. Entonces, bueno, ya que estamos aquí, pues he aprovechado para deslizarlo. No puedo evitarlo, es algo Genial. así. Está genial porque esto también evita luego situaciones de 6 meses después de haber emitido una factura que tu asesor o tu asesora te pregunte, oye, tengo aquí esta factura, a ver si me la encuentras. Y dices tú, pues a ver dónde la busco, ¿no? Si, Claro. si no tengo orden, es como, pues vale, espera, que me aventuro. Sí, imagínate, Alba, en este mundo que todo se sabe hoy en día y que, oye, nuestros clientes y bueno, la gente que interactúa con nosotros pone reseñas. Tú imagínate que le generamos un problema fiscal con Hacienda a un cliente, oye, eso puede hacer muchísimo daño a la imagen del negocio y le puede repercutir muy negativamente si estas cosas se empiezan a saber o se ponen reseñas o lo que sea. Y no cuesta nada ser ordenado administrativo. A ver, no cuesta nada. Ya sé que es un rollo, ¿no?, de los papeles, pero es mucho más importante de lo que parece a simple vista, porque no solamente para nosotros, sino también para los terceros con los que interactuamos y para que nadie, o sea, para que no salgamos en los papeles jamás por culpa de esto. Porque yo ya he conocido casos de gente que pone mucha energía en su negocio, que trabaja bien, que es buena comercialmente, que conoce su producto, su servicio, en fin, que cumple los requisitos para tener un negocio exitoso y que se ha visto en estas situaciones por ser desordenado administrativamente. Y eso es una pena. Entonces, casi lo pido encarecidamente. No me pongo de rodillas porque no se vería del todo en la pantalla, pero si no lo pediría de rodillas casi. Sí, estoy de acuerdo y además me gustaría añadir que el mejor momento para empezar a ser ordenado en la administración de tu negocio es hoy, era ayer. Pero si no lo hiciste ayer, es hoy, porque cuanto más tardes, más vas a tener que ordenar. Entonces, en este momento inicial en el que pues no has empezado o estás empezando, es el mejor momento porque todavía no vas a tener que organizar demasiadas cosas. Una vez tu negocio empieza a funcionar y empiezas a ya trabajar con varios clientes o proveedores o lo que sea, ahí ya te va a costar un poco más. Entonces, si no lo hiciste ayer, el mejor momento es ahora. Así que, Eso es. Y ya, bueno, ya que me he venido arriba, Alba, si me permites, sí. importantísimo, cuenta bancaria separada para el negocio. Importantísimo. No mezclar las cuentas bancarias personales con las del negocio para la gente que vaya a emprender. Es muy importante tener
todos los movimientos del negocio en una cuenta bancaria separada. Incluso mejor, dos cuentas bancarias, para en una de ellas ir guardando el dinero que voy a pagar de los impuestos al final del trimestre. Esto se recomienda mucho últimamente. Sí, yo siempre digo, yo te recomiendo cuando emprendas tener dos teléfonos móviles, el personal y de la empresa, y dos cuentas bancarias mínimos, la personal y la de la empresa. Sí, Son dos cosas que han de ser, porque si no... sí, es que además, ¿sabes lo que pasa? Que si tú tienes una cuenta para la empresa, para el negocio, con el extracto bancario prácticamente tienes todos tus números ahí, ¿eh? Ujú. Prácticamente. No todo, pero tienes casi todos los números en el extracto bancario, todos los cobros y los pagos. Pero bueno, eso ya es un tema en el que hay que abundar más, pero es que yo creo que tú en el programa Faro lo cubres todo perfectamente. O sea que no tengo mucho más que añadir. Pues muchísimas gracias por este ratito, Vicente. Yo me llevo un montón de cosas, estoy segura de que quien lo vea también y nos quedamos con eso, sobre todo con esta parte de hacernos amigos y amigas de las finanzas de nuestra empresa, porque al final nos dan información muy valiosa y es la base un poco del triángulo que va a sostener todo después. Así que con eso nos quedamos, con tu enfoque también, que lo haces todo bastante sencillo. Así que gracias por este rato, Sí, Vicente. aprovecho, Alba, las personas que trabajen contigo de ahora en adelante, cualquier duda financiera de este tipo que tengáis tú o ellas, me mandáis un mensajito directo por Instagram y os contesto a las dudas con muchísimo gusto. Totalmente. Así haremos, Vicente. Muchas gracias. A Gracias. ti, muchas gracias. Un placer. Igual.